cariñosamente les llama hijitos míos. Los destinatarios de Juan son, como ya lo mencioné, creyentes, hermanos, creyentes judíos. Y esto es muy importante porque el tema de hoy, para poder tener un abogado, es porque necesitamos quien defienda, ¿no? Y vamos a ver por qué. A los creyentes, ¿de qué necesitamos que nos defiendan? ¿Por qué necesitamos que Cristo abogue por nosotros? Y dice aquí, continuando con el verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Qué les había escrito anteriormente Juan a sus lectores, hermanos? Acompáñenme un poquito atrás en el capítulo 1, primero de Juan, capítulo 1, verso 5, por favor. ¿Qué les había escrito? Están diciendo, estas cosas os escribo. ¿Qué cosas? ¿De qué había hablado en esencia el apóstol anteriormente? Dice el versículo 5, este es, fíjese bien, dice el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál era ese mensaje, hermanos? Dios es ¿qué? Luz, y no hay ningunas tinieblas en él. No hay ninguna tiniebla, no hay ningún pecado en Dios. Ese era parte del anuncio que había dado o había escrito Juan, al cual hacía referencia aquí. Y esta afirmación pues está captando la esencia de Dios. Está captando su naturaleza. Dios es santo, 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 hermanos. Juan les había exhortado y animado a hacer luz en lugar de tinieblas. Andar en la vida como creyentes correctamente, santificándose y no en pecado. Porque somos representantes de un Dios que es santo. Y el apóstol pasa a mencionar el propósito de lo que les ha escrito y enseñado. Por eso dice ahora para. Si usted está leyendo ahí, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para. Esto implica, por supuesto, un propósito. ¿Para qué había escrito estas cosas, hermanos? Dice ahí, para que no pequéis. Para que no pequemos los hijos de Dios y las hijas de Dios. Pecado en el griego original es hamartano, que usted sabe significa errar al blanco, fallar. Es como si lanzáramos una flecha y no diéramos en donde debe ser. Así es nuestra vida, así son nuestros actos, que fallamos cuando Dios nos dice santifícate, que fallamos cuando Dios nos dice no mientas y mentimos, que fallamos y apuntamos mal, y fallamos cuando nos dice trata bien a tu esposa, trata bien a tu esposo, que nos dice congrégate, que nos dice haz el bien, paga bien, aunque te hagan mal. Y a veces no lo hacemos, fallamos cuando no lo hacemos. Erramos al blanco, estamos pecando. Ese es el sentido. El pecado, hermanos, en un sentido general, es la violación de la voluntad de Dios. Y lo hacemos, mejor dicho, mediante acciones externas. Así como nuestros pensamientos, pecamos con nuestros pensamientos, a unos con nuestros deseos desordenados, por supuesto. Las Escrituras, hermanos, enfatizan que esta condición pecaminosa está profundamente arraigada en la naturaleza humana y que solamente Dios puede romper con su poder, con su gracia, la presencia y el gobierno de ese pecado en nosotros. El pecado, recordemos, es el resultado de la caída del hombre. ¿Cuándo, hermanos? En el Edén. ¿Cómo pecó? Desobediencia. Caída que afectó a toda la humanidad como descendencia de Adán. Y surge una pregunta, hermanos, entonces, que nos lleva a reflexionar.
puede decir alguien, pues, ¿quién no peca? Habrá personas que piensen que no son pecadores, o que no se sientan tan pecadores. ¿Habrá personas así? Esto es algo importante, hermanos. El apóstol Juan estaba dirigiéndose, les recuerdo, a creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí? Y ahora el apóstol se dirige a nosotros, porque es la palabra de Dios hablando hoy a nuestra vida. Se dirige a creyentes. Y él estaba haciendo evidente algo que enseña la Escritura, hermanos. Que a pesar de que la salvación viene a las personas, a pesar de haber sido limpiados por el sacrificio de Cristo, a pesar de eso, como creyentes, aún en ciertas circunstancias podemos caer en pecado. Ojo, ya no es llevar una vida de continuo, hermanos. Ni es un permiso, ni un aliento, por supuesto que no, para que pequemos. Bueno, pues al fin la Escritura dice que somos creyentes, seguimos pecando, no. Al contrario, nuestra oración y el deseo de Dios es que a través de esta enseñanza, hermanos, meditemos en nuestra vida de santidad. Que meditemos en nuestra vida en relación a cómo nos mira Dios. Porque así como nos mira Dios, eso es lo que somos. Exactamente como Dios nos mira. Entonces, no es una invitación o no hace referencia a que el creyente esté llevando una vida de pecado continuo, hermano. Pero existe la posibilidad de que en ocasiones, reitero, ofendamos a Dios cayendo en pecado. ¿Cuál es la razón? Ya la mencioné en cierto sentido. Estamos aún en un cuerpo que no ha sido glorificado, un cuerpo no apto para estar en la presencia de Dios santo, santo, santo. Si con este cuerpo estuviéramos en la presencia de Dios, hermanos, ¿qué sería de nosotros? No podríamos estar en la presencia de Dios, aún con un cuerpo que nos lleva a pecar, hermano, en ocasiones. Es decir, hermanos, aún en nosotros como creyentes hay una ley en nuestro cuerpo que en ocasiones inclina nuestros pensamientos, nuestros actos hacia el pecado, como lo decía el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 7, acompáñenme ahí por favor, Romanos 7, verso 21, usted recordará frases como esta: lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que debo hacer, eso no hago, ¿verdad? Todos como creyentes tenemos esta batalla, ¿no es cierto? Todos, amados hermanos, tenemos una batalla, como también la tenía el apóstol Pablo, y lo vemos en la Biblia, Romanos 7, 21. ¿Lo tiene, hermano? Dice, así que queriendo yo hacer ¿qué? Hacer el bien, fíjese, hallo esta ley, o sea, me doy cuenta que hay algo en mí, que el mal está ¿en dónde? En mí. El mal no está en la televisión, aunque ahí tiene su fuente. El mal no está en los anuncios, aunque estos nos inciten. La decisión es nuestra, de nuestras propias concupiscencias, hermanos. Dice Pablo, el mal está en mí, dice el verso 22, porque según el hombre interior, o sea, mi ser interior, me deleito en la ley de Dios, es decir, quiero obedecer a Dios, pero dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva a ¿qué, hermanos? Cautivo, preso a la ley ¿qué? Del pecado que está, y lo repito otra vez, en mis miembros, en mi cuerpo aún no redimido. Y luego dice el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará qué? De este cuerpo
de muerte. Muy probable es que el apóstol Pablo haya tomado esta frase, hermanos. En aquellos tiempos había diferentes castigos y torturas para diferentes malhechores. Y se piensa que él tenía la figura de que había algún tormento que el acusado, el que iba a morir, lo amarraban a un cuerpo ya putrefacto de un muerto. Imagínense eso, amarrado a un cuerpo muerto, inerte, sin vida, por supuesto, hasta que muriera el que tenía vida. ¿Qué iba a pasar? Iba a morir, por supuesto, en descomposición, hermanos. Cosas terribles. Y dice el verso 25, gracias doy a Dios. Fíjense, él sabía, porque mire, le digo algo, muchas personas piensan y dicen que por estos versículos el apóstol Pablo a estas alturas no era creyente. Por supuesto que era creyente, hermanos, pero tenía batallas con su carne. Por supuesto que era creyente. Por eso dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, una batalla en nuestra carne, una batalla que libramos usted y yo día a día. Pero debe de haber una diferencia. El Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no es cierto? Es el que nos guía, el que nos dice, el que nos corrige, el que nos dice no hagas eso, no hables así, no tomes esto, no tomes aquello. Santifícate. ¿Ha escuchado esa voz en su interior, hermanos? Cuando el Señor nos dice santifícate. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque solamente sus hijos pueden tener ese entendimiento, que Dios nos habla de alguna manera, pero sabemos que nos está ordenando. Es su Espíritu Santo, hermanos, que nos ayuda, que nos guía, que nos corrige, que nos redarguye. Porque si no, hermanos, hay de nosotros. Entonces sí, miserable de mí, ¿quién me librará de este pueblo del pecado? Por esta declaración, hermano, es evidente que aún los creyentes podemos caer en pecado, pero no como un estilo de vida. No, repito esto, no como una forma de vivir, hermano. El primer paso para ser perdonados de nuestros pecados es no engañarnos a nosotros mismos, no caer en un engaño, sino reconocer que pecamos. Ponga un separador ahí en la porción de nuestro texto, por favor, y acompáñenme un poco más atrás, al capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Repito la pregunta de hace un momento. Alguien puede decir, ¿quién no peca, pastor? ¿Quién no peca? A ver, díganme, ¿usted no peca? Alguien me puede decir. ¿Usted qué cree, hermano? Tenemos esa batalla y a veces caemos. Primera de Juan 1:8, ¿lo tiene? Estamos ahí, mire. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué somos? ¿Nos engañamos? ¿A quiénes? A nosotros mismos. Entonces la verdad no está en nosotros. Hay personas que dicen ser cristianos de cuna. ¿Ha oído eso? Siempre oigo eso desde hace muchos años. De cuna. Nací con una Biblia en una mano, antes de la mamila o del chupón. Ya no peco. Nací santísimo. Ahí en mi casa olía a pura alabanza.
sin pecado. Cuidado. Cuidado, hermanos. Para eso tenemos la luz de la palabra de Dios. Amén. Que nos muestra la verdad. Cuidado, hermanos, con la cuna cristiana. Y ojo, hermanos, no digo que no sea una bendición nacer en un hogar en donde nuestros padres son creyentes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es una tremenda bendición. Se lo repito, es una tremenda bendición. Nacer en un hogar en donde nos hablen la palabra desde pequeños, en donde los traigan a su clase, en donde se escucha alabanzas, en donde se estudie, en donde se resuelvan las tareas del discipulado. Tus hijos van a seguir tu ejemplo. Es una bendición, no lo estamos negando, ¿sí? En realidad lo es. Pero los hijos nacidos aún en un hogar en donde son creyentes no son santos ni salvos. Ojo, la salvación no se hereda. Miren la cuna de mis hijos y permítanme poner esto. Es a la mano lo que tengo. Antes de que mi hija naciera, yo ya era pastor, ya estaba pastoreando. Mi hija nació Samuel. Samuel, entre predicaciones, entre los hermanos ahí chiquitos, todos lo cargaban, entre los servidores, moviendo sillas. Ahí está, así ha estado mi familia. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios, hermano. Pero ¿saben? Ellos tienen que nacer de nuevo. Y oramos para que así un día puedan recibir la más grande bendición que una persona puede tener. Por eso a ellos les hablamos acerca del nuevo nacimiento y les enseñamos hasta el día de hoy acerca del pecado y de la santidad. Para ilustraciones, pues no nos falta, ¿verdad? Queremos ver algo en la televisión, casi es imposible. ¿No es cierto? De verdad, hermano. Está bien buena esta película. Cuando tenemos un rato ahí. Ve a dos hombres besándose. No, o sea, diga también. Y les explicamos qué pasa. ¿Por qué? Porque tienen necesidad, como la tuvimos nosotros en su momento, de nacer de nuevo. Les enseñamos, hermanos, que necesitan un Salvador. Un Salvador. Volviendo a este verso 8, 1 Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esto nos habla de una realidad, hermanos. La realidad del pecado en nosotros. Sin embargo, cuando no lo admitimos, ese pecado, estamos mintiendo y caemos en un gran peligro. Ya lo mencionamos, ya lo dijimos, el autoengaño. Eso es un peligro. El minimizar nuestro pecado es un peligro grande y grave, hermanos. Porque nos va a llevar a ser insensible al pecado. ¿Y sabe qué? El pecado va cauterizando la vida de las personas. Y siempre pongo este ejemplo. La gente de la construcción, ¿cómo tiene sus manos, hermanos? Ellos sin guantes pueden aventar los ladrillos a un primer piso, ¿sí o no? Un camión entero. Si yo hago eso al quinto ladrillo, mire, me quedo sin dedos. Van a empezar a sangrar, ¿no es cierto? Porque no hay trabajo, no hago ese trabajo.
Pero ellos sí. Y lo hacen tan seguido que sus yemas, usted podrá ver la gente que trabaja en el campo o los hombres de la construcción, cómo tienen sus manos. ¿Tienen qué? Callos. Eso hace insensible a la piel, al dolor, hermanos. Ya no les sangra. Sangrarán al principio, tal vez en el primer trabajo, pero pasarán las semanas y trabajarán y se irá haciendo una callosidad que los hace insensibles. ¿Sabe? Así es el peligro del pecado. Nos hacemos insensibles, o lo negamos o lo minimizamos. Cuidado con el autoengaño. Porque alguien puede decir, bueno, no soy tan malo. Yo no soy tan malo. Yo no robo. Yo no mato. Yo no secuestro. Sí, de vez en cuando miento. Un poquito. En ocasiones, pero es mínimo. Unas copitas de vez en cuando no es malo. Hay peores que yo. Yo estoy con Dios. No pasa nada. No pasa nada. Hermanos, claro que pasa. Por supuesto que pasa, hermanos. Pecamos y ofendemos a Dios. El pecado, ¿sabe qué va a hacer? Nos va a separar de Dios y vamos a ser insensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso es el peligro del pecado. Es peligroso, hermanos. Estamos leyendo la Escritura. No nos engañemos, dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Eso es lo que dice? Cuidado de no caer. ¿En qué? En engañarnos a nosotros mismos. ¿Sí estamos leyendo lo mismo, hermanos? Ahí dice. Y tal vez ya escuchado esta frase, pues no escribí yo la Biblia, hermanos. Ahí está. Es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si tenemos pecado, ¿sí? y somos insensibles a Él, nos engañamos a nosotros mismos, nos separa de Dios, porque Dios es un Dios santo, y luego queremos que Dios escuche nuestras oraciones, y queremos que nos bendiga, y queremos que nos vaya bien. ¿Será? Dios nos bendice por su gracia, hermanos. Y hay una gracia común. Porque da alimento a todos. Al creyente y al no creyente. Da agua al que cree y al que no cree. Da la atmósfera para que respire el que cree y que también respire el que no cree. ¿No es cierto? Y la lluvia, ¿qué me dice? También. O el Señor la separa. Es para todos. Esa es gracia común, hermanos. Esa gracia, un día, ¿qué creen? Va a terminar. Va a terminar un día. ¿Cuántas personas, hermanos, pensarán de esta manera, como acabamos de ejemplificar? Aún personas que se dicen creyentes, que se congregan y caen en un autoengaño. Reitero, dicen, yo no ando tan mal. Meditemos en esto, iglesia. Meditemos hoy en lo que nos habla el Señor. Porque le recuerdo, está hablando a nosotros, que somos creyentes. ¿Qué me dice de mujeres que no están respetando a su esposo? Que no le están honrando. Como manda, ¿qué, hermanas? ¿Cómo manda qué, hermanas? Ay, oí a un varón ahí.
hermanas, como habla la bendita palabra de Dios. Esto es ser cristianas, hermanas. Amén. ¿Y qué me dice de varones que no están amando a su esposa como Cristo ama a la iglesia? O por lo menos esforzándose a ello, tratando a su esposa como un vaso más frágil, viviendo con ella sabiamente, como dice la Escritura. Esto es ser cristiano, varones. Aunque no digan amén. Y las hermanas dicen amén. Esta es la palabra de Dios, amados hermanos. Para usted y para mí también lo es. Y debemos vivirla, hermanos. Qué hermoso cantamos a nuestro Dios, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Pero ¿cuál es la alabanza más importante para Dios, hermanos? La obediencia. La obediencia. Y si Dios nos habla hoy, hermanos, démosle gloria a Dios, démosle honra a Dios por nuestra manera de vivir. Amén, hermanos. Amén. Con una vida así demuestran que la palabra de Dios, hermanos, que la verdad no está en ellos o ellas. Si la verdad no está en alguien, entonces Cristo no está en esa persona, porque Cristo mismo se definió como la verdad y la vida, ¿no es cierto? Y si Cristo no está en la persona no es salva, no es creyente. Ahora, pudiéramos preguntarnos cómo es posible que alguien piense que no tiene pecado. El incrédulo piensa que no tiene pecado, o por lo menos piensa que su pecado no es grave y que su vida pues ahí la lleva, no está tan mal. El inconverso no sabe lo mal que está su vida porque no se ha visto en el espejo de la palabra de Dios, que nos confronta a todos. El inconverso no sabe esto porque no se expone a ella. Quien no se ha expuesto a la palabra de Dios, hermanos, no va a saber cómo está su vida. Y le va a parecer que ahí la lleva, que vive bien. Pero lo importante es que nos dice Dios, que nos dice su espejo, que nos dice la Escritura, que es su palabra. Reitero eso en la vida de inconverso. Pero ¿qué con nosotros los creyentes? Ahí la cosa se agrava porque cuando en la vida del creyente se piensa que no tiene pecado, pero cuando las personas que nos rodean se dan cuenta que sí lo hay, que sí lo tenemos, pero no lo reconocemos. Y esto pasa cuando nuestra comunión con Dios y su palabra anda mal. Si no hay una buena relación con Dios, una comunión con Dios, una comunión en oración, en la lectura de su palabra, nuestra vida espiritual no va a andar bien, hermanos. No vamos a estar siendo insensibles a lo que Dios quiere transformar en nuestra vida. Dios quiere bendecirnos, hermanos, el día de hoy con su palabra. Dios quiere bendecirnos, hacer de nuestra vida una vida que le honre y le glorifique. A vivir un cristianismo verdadero en aquello que nos falta en nuestra vida, por supuesto. Y eso, hermanos, debemos entenderlo, reitero, como una bendición de parte de Dios. Cuando no hay comunión, hay problemas en nuestra vida espiritual, ¿sabe? Por ello, la consejería, una de las preguntas que siempre hago, hermanos, es: ¿cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? Eso es importantísimo. Porque Él es el que nos habla, el que nos guía, el que nos hace sensibles a sus órdenes, a lo que Él quiere de nuestra vida.
Él nos da sensibilidad, nos da entendimiento en qué áreas de nuestra vida estamos fallando, estamos cerrando al blanco. Por eso siempre pregunto, ¿cómo está su comunión con Dios, con su palabra? Porque en ocasiones no perciben que parte del problema está en el aconsejado o en la aconsejada. Porque cuando no hay comunión con Dios y su palabra, no se acepta el consejo. Y sabe, a veces no aceptan el consejo, aunque se los leamos. Esa es la palabra de Dios. Cuando nuestra relación con Dios y su palabra no está bien, tendemos, hermanos, y lo hablo en plural, a minimizar o justificar nuestro pecado. ¿Sí o no? Es una realidad. O en el peor de los casos, a negarlo. Cuidado, hermanos. Y vean lo que nos dice el verso 10. 1 de Juan, capítulo 1, verso 10. Si decimos que no hemos pecado, hermanos, le hacemos a Él, ¿qué? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Reitero, está hablando a creyentes, hermanos. Mire, le voy a decir algo. Yo sé que predicaciones así, hermano, no son aceptadas en cualquier lugar, pero sí quiero decirle en el amor del Señor que aquí vamos a predicar siempre la palabra de Dios. Amén. Siempre, hermanos. Esta Biblia, 1 Juan 10 dice otra vez, sigue el apóstol, si decimos, alguien puede decir que no tiene pecado, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjese esto, hermano, cuando no reconocemos que pecamos, estamos mintiendo, caemos en mentira. Cuando no reconocemos que pecamos, nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. Cuando no reconocemos que hay pecado en nosotros, le hacemos a Dios mentiroso. Grave todo esto, hermano, por supuesto. Si llegásemos al punto de decir que no hemos pecado, a pesar de toda la evidencia, entonces la palabra de Dios no tiene lugar en nuestras vidas. No se necesita llegar a robar, no se necesita golpear, matar a alguien para pecar. El hecho de no hacer la voluntad de Dios, sabiendo que lo que nos manda hacer el Señor es lo correcto y no lo hacemos, estamos pecando. Acompáñame a Santiago 4, capítulo 4, verso 17. Santiago 4, 17, por favor. Y esto es tan fuerte, hermanos, que miren cómo Dios quiere que nos conozcamos en esta vida. Santiago 4, 17. ¿Lo tiene, hermano? Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué sucede, hermanos? Mire, hermanos, cada que el Señor nos habla a través de leer la Biblia, a través de una predicación, a través de una enseñanza, cada que lo asimilamos y lo entendemos, Él nos está enseñando a hacer lo correcto en esta vida. Ya lo sabemos, ya lo entendemos, ya lo asimilamos, ya nos lo habló, pero si no lo aplicamos a nuestra vida, por el hecho de ya saber qué tenemos que hacer, qué es lo correcto, vamos a pecar por no vivir de esa manera. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Y dice, y al que sabe, fíjense, en el original es al que ya está informado. Usted ahorita se está informando, ¿sí o no? Cuidado entonces. Dígale a su hermano que tiene a la par, cuidado, hermano. Al que se sabe informado acerca de lo bueno y no lo hace, peca. Eso es lo que nos dice Santiago. Recuerde, hermano, que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Eso es fallar al blanco, errar al blanco. Por ello, cuando la palabra de Dios nos confronte como creyentes con nuestro pecado, reconozcámoslo, hermanos. En lugar de negarlos, porque cuando negamos nuestro pecado personal, le estamos llamando a Dios mentiroso. Él nos está diciendo que todos mentimos.
Eso es lo que Él nos dice, porque Él nos conoce, hermanos. Él conoce nuestra vida perfectamente, aún nuestros pensamientos, aún lo que vamos a pensar en media hora, aún lo que estamos pensando en este momento, Él lo conoce. Y Él sabe si tenemos pensamientos de santidad o no. Elija no pecar, hermano. Y si ha pecado, elija confesarlo al Señor. ¿Saben por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la bendición para nosotros. Ahí está la bendición de Dios. Retomo 1 de Juan 1:9, hermanos. Dice, si confesamos nuestros pecados, 1 de Juan 1:9, sé que saben este versículo, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice, hermanos? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, dice ahí, de toda maldad. Esto es glorioso, hermanos. Esto es glorioso, hermanos. Y tiene ahí un sí, es un condicional. Y no es un sí meramente verbal, hermanos, sino que la confesión implica un arrepentimiento importantísimo. Si confesamos, implica un arrepentimiento genuino, porque alguien puede profesarlo verbalmente, sin arrepentimiento en el corazón. La confesión implica un arrepentimiento genuino de nuestro pecado. Y el arrepentimiento, hermano, es un cambio de dirección. Íbamos para allá, con nuestro pecado, con nuestros deleites, haciendo el mal. Ahora vamos para allá, santificándonos, diciendo no al pecado, diciendo no a nuestros ojos, diciendo no a nuestros malos pensamientos, a nuestras malas palabras. Un arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de mente, un cambio de pensamientos, por ende, un cambio de vida. El arrepentimiento verdadero, hermanos, no es un remordimiento. Puede venir remordimiento, puede venir un remordimiento pasajero, pero no un arrepentimiento al corazón del hombre. En el Hijo de Dios, en la hija de Dios, causa un dolor haber ofendido al Señor. ¿No es cierto, hermanos? Es un dolor y, miren, cuando la persona es creyente, va a tener tanto dolor de ofender a Dios que va a llorar, hermano. Que va a derramar lágrimas por haber ofendido a su Salvador. ¿Le duele su pecado, hermano? ¿Le duele ofender a Dios? Si le duele, usted es creyente. Indudablemente. Indudablemente. Ese raso no lo tiene alguien inconverso, hermanos, en un arrepentimiento verdadero. Mire, el adúltero puede tener un remordimiento momentáneo, incluso puede tener vergüenza porque fue descubierto. Pero no un arrepentimiento. Si lo tiene, viene ese cambio de dirección. No lo vuelve a hacer, hermanos. No lo vuelve a hacer. Pero si solo es un remordimiento, pues va a caer otra vez. Va a caer otra vez. Y mire, un inconverso no va a poder salir de ahí porque no hay un verdadero arrepentimiento que lo lleve a confesar su pecado ante Dios. En el inconverso el pecado no le lastima, no le hiere, hermano, no le duele. En el creyente sí. Por ello la confesión del pecado es esencial para poder entrar a la luz de Cristo, hermano, y salir de las tinieblas y la esclavitud del pecado.
En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que confesaron su pecado o se confesaron a ellos mismos como pecadores. Tenemos muchos ejemplos. Está Pedro, por ejemplo, allí. Acompáñenme a Lucas 5:8. Lucas 5:8. El contexto de la pesca milagrosa. Recuerde que Jesús se encontraba en la orilla del lago ahí en Genezaret y había mucha gente y se empujaban a uno, empujaban a él y escuchaban su predicación. Pero Jesús en un momento, si usted recuerda, vio en la orilla, vio 2 barcas ahí vacías y los pescadores ya habían descendido de ellas y estaban lavando sus redes. Jesús subió a una de esas barcas y le pidió a uno de los propietarios, que era Simón, que se alejara de la orilla para que pudiera predicar a las multitudes. Este es el contexto. Y terminó de predicar y le pidió al dueño, que era Simón, que se adentrara hacia el lago para lanzar la red. Y estamos aquí en Lucas 5:5, hermanos, por favor. Desde el 5. Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ¿qué? Echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué? Se rompía, hermanos. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imaginen la escena, hermanos. Dice el verso 8, y este es el punto. ¿Cómo se declara Pedro? Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hizo, hermanos? Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre, ¿qué? Pecador. Cuando estamos delante de la presencia de Dios, Él nos va a mostrar quiénes somos, hermanos. Él nos va a dirigir por la obra de su Espíritu Santo a confesar nuestros pecados y declararle a Él Señor. Este hombre sabía que estaba delante de Dios por lo que Jesús había hecho, pero él también se sabía en su naturaleza pecador. Dice, apártate de mí, Señor, no soy digno. Hermanos, no somos dignos de estar aquí. Pero es la gracia de Dios quien nos permite venir y servirle y escuchar su palabra y alabarle y exaltarle. Pero Dios desea que nuestra vida siga siendo aún transformada para su gloria, para glorificar su nombre, para exaltarle con nuestra manera de vivir. Escuche lo que le voy a decir. Para que lo que cantamos, hermanos, en todos sea verdad en nuestro corazón. ¿Cuánto está gloria a Dios? Sea verdad en nuestro corazón. Pedro confesando, Pablo mismo. Acompáñenme en 1 Timoteo 1:15, por favor. Que lo leímos la semana pasada, si mal no recuerdo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué palabra es esta, hermano? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pablo, hermanos, que escribió gran parte del Nuevo Testamento declarándose abiertamente pecador. Y no solo eso, dice que soy el más tremendo de todos. Y decía yo, hay quien nos peleamos, ¿verdad? Ese tremendo, ¿verdad? De ahí nos sacó el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? De allí, de donde usted sabe, de donde Dios sabe, de donde nuestra familia a veces sabe, de ahí nos sacó el Señor por su gracia. Por su gracia. Por ello, hermano, debemos de hacer de la confesión una manera de vivir. Una manera de vivir. Cada día ir a Dios
a limpiarnos en su gracia, en su bondad, en su ser, hermano, confesando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque con frecuencia llegamos a ofender a Dios, hermano. Y mire, le voy a decir, tal vez a esta hora, desde que nos levantamos hasta ahorita, a lo mejor ya llevamos algunos pecados. Por eso es la causa de que esto debe ser, esta confesión debe ser una manera de vivir en nosotros. Retomo 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y retomamos ahí donde pedí que pusieran su separador, 1 Juan 2:1. Ya fuimos a ver cómo venía hablando todo esto Juan, les venía diciendo que nadie puede decir que no peca, que todos pecamos y no nos confesamos. Nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos a Dios mentiroso. Y retomamos aquí 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y dice ahí, si alguno hubiere pecado, hermanos, no se acaba nuestra vida ahí. No podemos quedarnos estancados, estamos pecando y hemos fallado a Dios, has ofendido a Dios. Como tú sabes, hermanos, tenemos esperanza en Cristo. Tenemos esperanza para hoy limpiarnos. Tenemos esperanza para hoy salir limpios de este lugar, hermanos, dando gloria a Dios por su perdón. Y si alguno hubiere pecado, es como si el apóstol hubiera dicho, les escribo todo lo anterior para que no pequen. Pero hay posibilidad de que lo hagan. Reitero, hermanos, de ninguna manera es una invitación del apóstol a pecar, no. Pero dado, hermano, que nuestros miembros no han sido glorificados, la tendencia de nuestra carne es hacia el pecado. Es hacia el pecado. Está inclinada hacia el pecado. Y si pecas, hermano, hermana, abogado tenemos en Cristo Jesús ante el Padre Dios. Abogado. La palabra paráclitos. Paráclitos. En alguna ocasión, en un instituto coreano, no recuerdo cuántos años, estábamos ahí ya con mi esposa, y llegó un hombre de Dios que conozco, un pastor de Dios, hermanos. Y nos hizo esa pregunta: ¿quién sabe qué es el Paráclitos? Yo pues no he visto en el Señor, no sabía nada del Paráclitos. Nos dio una lección tan maravillosa, hermanos, que aún la recuerdo. El Paráclitos, alguien que viene a nuestro lado, que se acerca aquí para asistirnos y ayudarnos y dirigirnos. El Paráclitos también es la misma palabra que se utiliza para el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Paráclitos, intercesor, abogado, consolador. Alguien que viene a nuestro lado para asistirnos, para ayudarnos. Es nuestro abogado en el tribunal de Dios allá en el cielo. Si alguno peca, intercesor, abogado, ¿qué, hermano? Tenemos. Y vea esto, hermano. Es un término plural. Esto es que el apóstol Juan, ¿qué? Se incluye. Y nos incluimos todos los que estamos aquí. Pero abogado tenemos, el Paráclitos, nuestro intercesor, hermanos. El apóstol se incluye como pecador. Y si alguien dice, pues es que a pesar de hasta ahorita, pastor, pues yo no peco, pues entonces sería como si alguien se sintiera mejor que el apóstol Juan y él ya lo está reconociendo.
que él es pecador. El apóstol amado de Cristo, Juan, afirma que habrá momentos en los que los creyentes lleguen a caer, lleguen a pecar, pero tenemos alguien que aboga por nosotros. Ciertamente esta batalla con nuestra carne es diaria, hermanos, pero ¿sabe? Esta palabra debe traer aliento para su vida y para mi vida. Esta palabra trae aliento para mí, hermanos. Espero que también para usted. Entonces Juan en amor habla a los creyentes judíos diciendo: ustedes son cristianos, y porque Dios es luz y no tinieblas, ustedes deben andar en luz y no pecar. Pero si llegan a pecar, un día puede pasar. Tenemos quien abogue por nosotros, hermanos. Y miren, un juicio en la vida secular, pues hay diferentes partes, ¿no es cierto? Está un juez, ¿no? Está la contraparte, que también es un acusador, un acusado y un defensor de oficio, ¿no es cierto? En este sentido también aquí en lo que estamos estudiando, en este sentido aquí es en lo que expresa el apóstol Juan, en este escenario. Hay un juez incorruptible. ¿Quién es? Dios mismo. Hay un acusador, hay un acusado del pecado. En este caso es el creyente, por el contexto. Pero también hay un acusador. ¿Quién es? Satanás. Dice Apocalipsis que es la serpiente, ¿qué? Antigua, que acusa a los creyentes. O si lo quiere checar en casa, está en Apocalipsis 12. Quien acusa a los creyentes. ¿Y sabe qué dice ahí? Que lo hace día. ¿Y qué cree? Y noche. Él lo hace todo el tiempo. Todo el tiempo, hermanos. Entonces, si como creyentes ya caí, descuidé mi santidad y pequé, el acusador hace su trabajo. Y verlo ahí acusándonos: mira tu seguidor, que dice seguirte, ha transgredido la ley de Dios. Y eso que se congrega, y eso que canta alabanzas, y nada más sale de la congregación y peca. El pecado tiene una paga, hermanos. ¿Cuál es? Y ahí están acusándonos por nuestra transgresión. Cuando hemos caído, cuando hemos pecado. Pero también ahí está Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí está Cristo. Ahí está nuestro Salvador, nuestro intercesor, hermanos. Cada que fallamos, ahí está el Señor fielmente abogando por nosotros, diciendo: he pagado por Él, he pagado por ella, he pagado por sus transgresiones presentes, pasadas y futuras. Está limpio. Está limpio. Por ello hoy, hermanos, la palabra de Dios nos advierte: tener cuidado de no pecar, porque el pecado nos aparta de Dios. El pecado, hermanos, nos quita la comunión con Dios. El pecado quita nuestra paz de estar bien con Dios. El pecado quita nuestro gozo de poder alabar a Dios con libertad. Y quiero una reflexión, hermanos, que caigamos en ella. Hay dos clases de personas, hermanos. Los que creen que no son tan malos y dicen: ¿quién no peca? Y viven en su pecado excusándose siempre.
Pero también están los que se esfuerzan por no pecar, que luchan contra el pecado, que luchan contra la carne, hermanos, y que cuando pecan reconocen que hemos ofendido a Dios y buscamos su perdón en arrepentimiento verdadero. No debemos pecar, hermanos, pero si pecamos, abogado tenemos. Es importante esto que hoy habla Dios a nuestro corazón. El evitar el pecado es tan importante que la Biblia hoy nos enseña, hermanos, y nos advierte de él. El mismo Jesús sanaba a mucha gente y les decía, ven, ¿y qué? Y no peques más. Ve con una vida correcta a los ojos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, hermanos, en verdad nueva criatura es. Y Él hace que las cosas viejas pasen, y he aquí hoy todas sean hechas nuevas. Ese es el poder de Dios en el corazón del pecador. Dios, Jesucristo, no hace una limpieza superficial en la vida de quien entrega su vida a Cristo. Él no nos limpia de un mal hábito nada más, hermanos. Él nos limpia todo nuestro ser. La obra de Cristo maravillosa. Una vida nueva. Porque tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Si no confesamos nuestros pecados, hermano, estamos atados a ellos. Como una carga se lleva. Estaremos en cierto sentido como esclavos de esas cargas, hermanos. Pero el Señor es fiel, hermanos. Amén. Además es justo para limpiarnos de toda la vida. Hay una historia, por último, hermanos, que hablando de esa esclavitud del pecado y de no confesar el pecado, hay una historia, hermanos, que tal vez la he escuchado, acerca de confesar el pecado y ser perdonado. Dice esta historia que un día, narra una persona, un día nuestra madre nos encargó comprar un frasco de vinagre y, como estaba en primer grado y salía media hora antes que mi hermano, me tocó comprarlo. En un momento de descuido se me escapó y se rompió. Le pregunté a mi hermano qué hacer y me dijo que comprara otro frasco y que no diría nada a mi mamá. Durante los siguientes 2 años me tenía de esclavo porque cada vez que le tocaba hacer algo a él, que mi mamá le ponía a hacer, me obligaba a mí. Y si yo no quería hacerlo, me decía, vinagre, vinagre. Finalmente me confesó que cuando llegó la cuenta a mamá de la tienda, le había preguntado por qué cobraron 2 veces el vinagre y le contó todo. Mi mamá me perdonó, pero por no confesar mi falta, pagué caro 2 años, dice. De la misma manera Dios nos ha perdonado, hermanos. Pero si no confesamos nuestros pecados, Satanás nos dice, pecado, pecado. Él nos acusa y nos mantiene esclavos. Esa es esta historia, hermanos. Cristo es nuestro abogado. Amén. Amén. Abogado de los creyentes que en ocasiones llegamos a pecar. Y abogado es solo abogado de los creyentes. Escuchen. Abogado de los creyentes, lo acabamos de leer en los contextos.
Cristo no defiende a quien no ha reconocido su pecado ante el arrepentimiento y fe. No lo defiende. Si hay alguien aquí sin Cristo, quiero decirle que usted no tiene un abogado que clame por usted ante el Padre. Había un hermano en el seminario que coincidíamos en las clases y era abogado, pero aparte era militar, abogado, un hermano pues firme en su forma de vivir. Y a mí me sorprendió porque era abogado y yo sé que en el mundo esa profesión es difícil, hermano, por lo que implica un mundo corrupto. No digo que todos los abogados sean así, por supuesto que no, hermanos, porque yo conocí a ese hombre, un hombre de Dios, en medio de todo lo que se maneja en los juzgados. Y él decía algo, hermanos. Oye, pero ¿cómo le haces? No, yo le digo a mi cliente, dime todo, yo voy a llevar tu juicio, dime todo, la verdad, a mí háblame con la verdad, ahora sí que confiésame todo tu pecado, por decirlo de alguna manera. No, pues yo no fui, ok, te voy a creer. Pero si durante todo el proceso me llego a enterar de que tú eres culpable, mira, te quedas sin defensa. Yo me retiro. Así se conducía él. Háblame con la verdad y veremos qué podemos hacer. En cierto sentido, Dios también, hermanos, es abogado para los creyentes que llegan a pecar. Juan 17:9. Acompáñenme, por favor. Juan 17:9. Dice, yo ruego por ellos. Está hablando Jesús. No ruego por quién. Escuche bien, no ruego por el mundo. Está rogando Jesús por los suyos, sino por los que ¿qué? Me diste, porque tuyos son. Tuyos son. No ruego por el mundo. Cristo, nuestro Paráclitos, quien aboga ante Dios por los creyentes. Él nos defiende porque sabe que le pertenecemos y hemos entregado nuestra vida a Él, hermanos. Cuando los hijos de Dios pecan, Cristo intercede, abogando por nosotros, diciendo, yo pagué por él, yo pagué por ella, y ella a mí me pertenece, dice el Señor, hermanos. Además ha venido a mí confesando su pecado, y yo soy fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarle de toda maldad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, hermanos? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará, hermanos? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por nosotros. Si tú perteneces a Cristo, Él es tu abogado, hermano. Si no le perteneces, hoy Él puede convertirse en tu abogado para siempre, un abogado fiel. Si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Póngase de pie, hermano, por favor. Es mi oración, amados hermanos, amada iglesia, que toda predicación sea para la edificación de
de ustedes, hermanos, para que haya vidas transformadas para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque hemos sido expuestos a tu bendita palabra, a la luz de tu escritura, Señor, a la luz de Cristo, Señor. Señor, tú conoces toda nuestra vida, toda nuestra manera de vivir, Señor, porque solo tú ves el corazón humano, Señor. Padre, tú sabes todo de nosotros. Tú sabes lo que hemos pecado, en qué áreas de nuestra vida hemos fallado, en qué te hemos ofendido, si de labios, de pensamiento. Sabes todo, Señor. Nada te es oculto. Tú sabes si hemos, como esposos, hemos fallado, como esposas, como hijos, Padre. ¿Qué no conoces tú de nosotros? Señor, hoy estamos aquí ante ti, Señor. Después de haber escuchado tu palabra, Señor, y que nos has recordado que no hay ninguno, Señor, que no peque, Señor. Hoy nos has recordado que tú eres luz y no hay tinieblas en ti, Padre. Hoy nos has recordado a través del apóstol que podemos pecar, Señor, como Él se incluyó. Y eso es verdad, Padre. Ninguno de los que estamos aquí somos justos por nosotros mismos, Señor. Nuestros actos nos acusan, Padre. Padre, perdónanos, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos perdón, Dios. Perdona nuestra iniquidad, perdona nuestros malos deseos, nuestro pecado con nuestros labios, aún lo que pensamos. Perdónanos, Señor, y límpianos de toda nuestra maldad, por favor, Padre. Perdónanos, Señor, perdona tu iglesia, porque tu deseo es tener una iglesia santa, sin arrugas, Señor. Una iglesia que te honre y te glorifique, Padre. Hoy te pedimos por quien no seas tú su abogado, Señor, quien no te conozca, Dios. Ve los corazones, Dios. Tú sabes quién tiene la necesidad de salvación. Y yo te ruego en Cristo Jesús, Señor, que seas obrando para salvación por la obra de tu Espíritu en cada corazón que te necesite, Padre. Para que seas tú trayendo esa vida nueva, Señor. Y para que esa vida nueva venga y te exalte con todo su corazón y te honre en cada día de su vida, Padre. Trae salvación, Señor, en nombre de mi Padre. Y ayúdanos, Señor, porque queremos andar en luz, Señor, porque tú eres luz, Padre. Gracias, Señor, porque somos justicia de Dios, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. A ti la gloria y la honra, Señor, porque oramos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.